¿Por qué Ageo, el profeta divino, reveló secretos sagrados y transformadores ocultos por siglos? En el segundo año del rey Darío, en el sexto mes, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, hijo de Semeías, al gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: Así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado todavía el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. La voz resonante de Dios, como un trueno en el silencio del desierto, despertó el corazón apático de un pueblo que había conocido la gloria y ahora vivía en desolación. Jerusalén, bañada por el polvo de la opresión babilónica, se extendía ante Ageo, un anciano de fe inquebrantable. Las ruinas del antiguo templo eran un eco de un esplendor añorado, un susurro de lo que había sido y podía ser nuevamente. Un murmullo de desesperanza se cernía sobre la ciudad, en la que muchos habían sucumbido a la apatía, preferían edificar sus propias casas adornadas, mientras la morada del Altísimo permanecía en ruinas. Ageo no podía contener el fuego en su interior. La palabra de Dios ardía en su corazón. ¿Es que es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras la casa del Señor está hecha trizas? La pregunta resonó en la plaza, un eco solemne que aguardaba respuesta. Las miradas se posaron sobre él, algunos sintiendo la convicción del Espíritu, mientras otros permanecían indiferentes. En su interior, la convicción se transformaba en un clamor: consideren sus caminos. En los días de su exilio, Ageo había comprendido que la tristeza y la escasez no eran meras coincidencias, sino una consecuencia de la separación de sus corazones del pacto con Yahvé. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren sus caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Las palabras de Ageo calaron hondo. La revelación divina era un espejo que exponía la verdad. Dios había estado en silencio, pero no resignado. Con cada palabra, el anciano profeta se convertía en un canal del mensaje de esperanza de Yahvé, una llamada al arrepentimiento y la restauración. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Y así, Ageo anima a Zorobabel y a Josué: levántense y edifiquen la casa del Señor. La atmósfera estaba cargada de expectativa. Cada corazón comenzaba a latir al unísono, reconectando con el llamado sagrado del Creador. La pregunta permanece: ¿se levantaría el pueblo con fervor a restaurar la casa de su Dios o seguirían atrapados en el olvido? La historia de su redención aguardaba, y Ageo, fiel mensajero, seguía esperando su respuesta, anticipando el desenlace de la voluntad divina que transformaría la desesperanza en un nuevo amanecer de gloria y restauración. En el séptimo mes, el 21º día del mes, vino palabra del Señor por medio de Ageo, el profeta, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y dile: yo haré temblar los cielos y la tierra, derribaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, y haré temblar los carros y a los que en ellos suben, y caerán como caen los hombres, cada uno por la espada de su hermano. El profeta, sintiendo el rugido de la voz del Altísimo, sabía que el momento de redención estaba cerca. La angustia que había oprimido los corazones de su pueblo comenzaba a cambiar. Las palabras del Señor eran un faro de esperanza que iluminaba las sombras de su desilusión. Ageo vio en los ojos de Zorobabel y Josué un destello de vigor, como si Dios mismo estuviera despertando en ellos el deseo de reconstruir.
Así dice el Señor de los ejércitos, en poco tiempo yo haré que vengan las cosas deseadas de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, porque mía es la plata, y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Esa promesa resonaba como música celeste en el corazón de Jerusalén, llenando los espacios vacíos con un eco de un futuro glorioso. Mientras los cimientos de la fe comenzaban a levantarse, Ageo observó a su alrededor. Muchas personas, que antes eran indiferentes, comenzaban a murmurar entre sí. Algunos se referían a los antiguos tiempos, añorando la gloria del pasado, pero él las instó a mirar hacia adelante. ¿No los han visto? La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, declaró con voz fuerte, y en este lugar daré paz, dice el Señor de los ejércitos. Las palabras parecían llenar el aire con una presencia tangible de esperanza, y el corazón de cada oyente palpitaba ante la posibilidad de redención. Zorobabel, sintiendo la presión de la responsabilidad, se puso de pie ante su pueblo. Escuchad, el tiempo de nuestra restauración ha llegado. Levantemos nuestras manos, edifiquemos y seamos un pueblo comprometido con la misión de Dios. Su voz resonó, guiando la respuesta colectiva que comenzaba a tomar forma. Un nuevo compromiso y fervor se encendían en la comunidad, como una llamarada avivando brasas apagadas. Los ancianos, los jóvenes y los habitantes de cada rincón de la ciudad empezaron a moverse, llevando herramientas y materiales, dispuestos a restaurar la casa del Señor. Sin embargo, en medio de este fervor renovado, existía un dilema oculto. Ageo sintió en su espíritu la inquietud de Dios y buscó la claridad en la respuesta del pueblo. ¿Acaso pensaréis que es suficiente edificar un templo sin edificar vuestros corazones primero ante el Señor? La pregunta quedó flotando en el aire, como un pétalo llevado por la brisa. Las miradas cambiaron y un murmullo recorrió las multitudes. La llamada de Dios no era solo a la reconstrucción física, sino a una restauración espiritual más profunda. Considerad, pues, desde este día y en adelante, antes que se ponga el cimiento del templo del Señor, las cosechas han sido escasas, pero el momento de la restauración no es solo físico, es un llamado a volver a la fidelidad del antiguo pacto. La revelación de Ageo cortó como un cuchillo. La esperanza se entrelazaba con la urgencia de reverenciar a Yahvé. Mientras la multitud quedaba en contemplación profunda, Ageo continuó, asegurando que la fidelidad traería abundancia. Este lugar será lleno de gracia, porque su presencia habitará entre nosotros. Prepárense, porque habrá un día cuando el anhelo de nuestras almas será colmado. La atmósfera vibraba con la posibilidad de lo que estaba por venir, una promesa que se perfilaba en el horizonte como un amanecer deseado. Las palabras de Ageo, impulsadas por el poder del Espíritu, apenas comenzaban a revelar el plan soberano de Dios. Pero en su interior, la certeza de que lo grande estaba por venir despertó un anhelo intenso en su corazón. ¿Qué más habrá de hacer el Señor por nosotros?, se preguntaba Ageo, mientras los corazones del pueblo ardían en fervor. La respuesta aguardaba, como un secreto sagrado que estaba a punto de ser revelado. El reinado del Mesías estaba en marcha. En el día siguiente, cuando el sol iluminó las tierras de Judá, un nuevo espíritu se esparció entre el pueblo. Zorobabel y Josué se reunieron con los ancianos y líderes, deseosos de escuchar el eco de la voz de Dios que había resonado en los corazones. Ageo, con su mirada profunda y sabia, se unió a ellos bajo la sombra de un olivo, donde solo el susurro del viento podía ser su testigo. Así dice el Señor de los ejércitos, comenzó de nuevo el profeta, con la autoridad que solo la palabra divina puede conferir. El cimiento que pongáis en esta casa será un hito de esperanza para generaciones venideras. La gente se preguntará, ¿quién es este pueblo que ha tenido el valor de levantarse? Y en sus corazones resonará la verdad que me ha revelado. Elohim está con ellos. Los presentes escuchaban con atención. Ageo continuó, pero no se engañen, mis hermanos. Las manos que edifiquen el templo deben estar limpias y los corazones puros. La verdadera edificación comienza en el interior, en la rendición al Dios de nuestras tradiciones. Se acerca el día en que los cimientos serán preparados, y no solo los de piedra, sino también aquellos de la fe
y la obediencia. Mientras hablaba, un murmullo recorrió la multitud. El profeta le habló a sus inseguridades, levantando la mirada hacia el cielo azul. Los días de tribulación no serán en vano. Cuando aquellos que se alejaron de mí regresen, la gloria será aún mayor. Porque, así dice el Señor, yo daré a mi pueblo un corazón nuevo, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Las visiones de redención comenzaron a fluir nuevamente en la mente de los colaboradores, pero Ageo no se detuvo. Seréis un pueblo separado, y en ese día verán la promesa cumplida. Yo haré de vosotros un pueblo para mí, y seré vuestro Dios. Preparen sus corazones, porque el tiempo se acerca, y mi pacto se renovará. En aquel encuentro, algo extraordinario ocurrió. Mientras el profeta hablaba sobre la renovación, los cielos parecieron responder. Un extraño brillo envió destellos de luz sobre ellos, y el viento trajo consigo un perfume dulce de alabanzas. Ageo, sintiendo la presencia poderosa de Dios, levantó su mano. Así como la lluvia trae vida a la tierra, así un nuevo aliento soplará sobre este pueblo. Estén alertas, porque lo que está por venir cambiará la historia de Israel. La multitud se estremeció ante una revelación impresionante. El plan de Dios no solo era reconstruir un templo más grande, sino que deseaba transformar a su pueblo en un templo viviente. La visión de una casa donde Él podría habitar resonó en los corazones de aquellos presentes. «Escuchad, pueblo de Judá», susurró Ageo, «pronto vendrá uno que traerá liberación no solo de la opresión externa, sino del yugo del pecado. Su nombre será conocido por todas las naciones, y reinará en justicia y en verdad. Mirad hacia el futuro, porque el Mesías se acerca, y preparad caminos para él». Y mientras el eco de estas palabras flotaba en el aire, una esperanza ardiente comenzó a crecer, así como un fuego que no puede ser apagado. La congregación se dispersó, con sus corazones latentes en la anticipación. Los cimientos físicos eran solo el inicio, la obra de Dios en sus corazones estaba en marcha. La pregunta aún resonaba en el aire: ¿qué más mencionará el Señor a su pueblo? El secreto aún no había sido revelado por completo. Algo estaba por manifestarse, y la expectativa se transformó en fervor, haciendo eco de que las promesas de restauración ya estaban siendo activadas. La historia de un nuevo pacto, de un Salvador venidero, estaba en la punta de la lengua del profeta, esperando el momento de ser proclamada en todo su esplendor. A medida que los días comenzaban a alargarse con el acercamiento de la primavera, una energía palpable se manifestaba en las tierras de Judá. Zorobabel y Josué, continuando su obra entre la gente, sentían un profundo peso en sus corazones. La conversación que habían tenido con Ageo había despertado en ellos un fervor por la renovación que anhelaban ver en su pueblo. Una mañana, cuando el sol brillaba con dulzura sobre la ciudad, un grupo de hombres y mujeres se reunió en el umbral de la antigua muralla, donde el eco de las palabras proféticas aún resonaba. La noticia de la visita de Ageo al templo se había esparcido como el fuego en la hoja seca. Llenos de expectativa, levantaron sus ojos hacia el lugar santo que debía renacer. Ageo, notando el fervor en sus corazones, apareció ante ellos, su semblante iluminado por la gracia del Altísimo. «El Señor ha hablado nuevamente», afirmó, con voz firme y profunda. «Preparad vuestros corazones, porque así dice el Señor. No temáis, porque estoy con vosotros. Mi espíritu está en medio de vosotros. No temáis». Estas palabras vibraron en el corazón de cada uno. El profeta continuó: «Recordad los días pasados, cuando la gloria de esta casa fue sublime. Pero os aseguro, la gloria posterior será mayor que la primera. No menospreciéis los días pequeños. No es este el tiempo en que será evidente mi poder sobre vosotros.
La multitud se conmovió, sus lágrimas brotaron de sus ojos, pero Ageo también se dirigió a sus temores, pues sabía que el camino de la renovación no sería fácil. Habrá pruebas y peligros, habrá quienes cuestionen la decisión de levantar lo que fue destruido, pero así dice el Señor: cuando me busquéis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mientras Ageo hablaba, el viento soplaba suavemente, como si la naturaleza misma respondía a la voz divina. Un grupo de ancianos se acercó al profeta. Algunos llevaban consigo piedras que habían recogido del camino, simbolizando la determinación de contribuir en la reconstrucción. ¿Cómo es que encontramos fuerza para edificar si el recuerdo de nuestra desolación pesa aún tanto?, preguntó uno de ellos, su mirada llena de anhelo. Escuchad, respondió Ageo con un tono lleno de mansedumbre. No es por la fuerza del hombre, sino por el poder del Dios de Israel que seréis restaurados. Él los ha escogido como su pueblo, y en esta obra de edificación no solo reconstruiréis el templo, sino que edificaréis sus corazones. Él los está preparando para algo asombroso. El murmullo de la multitud se intensificó, mientras Ageo continuaba revelando un secreto más profundo. Pronto vos seréis testigos de un pacto nuevo. Así dice el Señor: en aquel día sellaré mi pacto con ustedes, y la abundancia de los cielos se derramará sobre la tierra. Lo que está por venir no es solo una casa hecha de piedra, sino un templo vivo, donde el corazón de cada uno de vosotros será el altar. Las palabras del profeta resonaron como un eco de las antiguas promesas. El pueblo, embriagado por la esperanza, sintió que la presencia divina se hacía palpable entre ellos. La chispa de un nuevo amanecer comenzaba a encenderse, y la visión del futuro traía consigo un resplandor de verdadera restauración. Escuchad, oh pueblo de Judá, concluyó Ageo, un nuevo rey se levantará, uno que restaurará todo y traerá reconciliación. Y en el día en que este pacto se establezca, mi gloria llenará no solo este templo, sino todo el universo. En ese momento, un gran silencio se apoderó de la multitud, un silencio cargado de reverencia y asombro, mientras la revelación de Dios se asentaba en sus corazones. Las preguntas sobre el futuro progresaban entre aquellos que estaban allí, pues el eco de la promesa renovada ya comenzaba a resonar en ellos, mientras aguardaban el cumplimiento del día glorioso que estaba por venir. Algo grandioso se estaba gestando, un destino que se entrelazaba con los hilos de la historia, y toda la creación parecía contener la respiración, esperando la manifestación completa de la voluntad divina. Mientras el pueblo de Judá permanecía en un silencio reverente, las palabras del profeta Ageo seguían resonando en sus corazones. Convencidos por la urgencia de su mensaje, comenzaron a murmurar entre ellos, un murmullo que crecía en intensidad a medida que el fervor se avivaba. Zorobabel, así como Josué, sintieron la llama de la esperanza prenderse con fuerza. Sin embargo, las sombras del pasado aún se cernían sobre ellos. Cuando los recuerdos de la destrucción se apoderaban de su ánimo, Zorobabel se giró hacia sus compañeros y declaró: «Es el tiempo de la restauración. El Señor ha prometido estar con nosotros. ¿Acaso no han visto sus maravillas en el desierto y en los días de nuestros ancestros? Esto nos debe inspirar a actuar con confianza». Una anciana conocida como Miriam, su rostro surcado de líneas que hablaban de días difíciles, levantó su mano temblorosa. «¿Pero cómo podremos construir una casa para el Señor si somos tan pocos y los recursos son escasos?», preguntó con voz quebrantada. La multitud suspiró, pues la realidad de su situación era dolorosa, y esa pregunta pesaba en cada alma. Ageo se acercó, y sus ojos, llenos de compasión, se posaron sobre la anciana. «Recuerda, Miriam», dijo con suavidad, «la obra del Señor no se mide por la cantidad de recursos, sino por la disposición del corazón. Él es capaz de multiplicar los panes y los peces. Así como levantó a los pobres de la ceniza, también levantará a este pueblo. Si tenéis fe como un grano de mostaza, moveréis montañas».
Las palabras del profeta fueron como bálsamo para el alma angustiada de Miriam. La multitud comenzó a recordar los relatos de las hazañas de Dios, cómo había dividido el Mar Rojo, cómo había hecho caer los muros de Jericó y cómo había provisto de maná en el desierto. La fe comenzaba a florecer en sus corazones, como germen de esperanza en tierra fértil. De pronto, Ageo alzó su voz una vez más. En los días que vienen, no solo edificaréis un templo de piedra, sino que estaréis edificando un pacto eterno con el Altísimo. Por medio de la fidelidad y la obediencia, seréis el canal de sus bendiciones, tanto para este pueblo como para las naciones alrededor. No olvidaré a mi pueblo, dice el Señor. He fiel a mi pacto, y veréis mi gloria llenar la tierra. Zorobabel y Josué se miraron, creyendo cada vez más en la promesa divina. Pero no fue solo el eco de sus palabras lo que resonó. El cielo parecía responder. Un rayo de luz brilló en medio de las nubes, y el viento trajo consigo un susurro. Aquellos que estaban en la asamblea sintieron un escalofrío recorrer sus espinas, un indicio de la presencia del Señor. «Levantaos y edificaos», exclamó Ageo, ciñendo su armadura de valor. «No temáis, porque ya el tiempo de la prueba ha comenzado, y cada desafío será solo una forja. Así como el oro es probado en fuego, también seréis purificados. Habrá días oscuros, pero recordad lo que el Señor ha prometido. No os desampararé, ni os dejaré. Cuando atravieses los ríos, no te ahogarás. Cuando andes por el fuego, no te quemarás». La multitud, ahora abrazada por un fervor renovado, clamó en unidad: «Amén, así sea». Sin embargo, en el fondo de las almas se gestaba una inquietud. A medida que los corazones respondían con fervor, el temor por lo desconocido susurraba en sus mentes. Se producía una conmoción interna, un eco de la pregunta latente que muchos se atrevían a formular en silencio. ¿Qué sucederá entonces cuando el pacto final se establezca? Y así, mientras se dispersaban, el pueblo de Judá se llevaba consigo más que la emoción del momento. El misterio de un desenlace mayor que en sus sueños se cernía en el aire. Todo palpitaba con la promesa del Altísimo, y en el horizonte una sombra de gloria se comenzaba a delinear con un llamado divino aún más grande que todas sus esperanzas. La expectativa creció, revelando que en el corazón de Dios el destino de todo Israel estaba entrelazado con un plan de redención eterno. Y sucedió en esos días, mientras el espíritu del pueblo de Judá se levantaba en fervor, que Ageo, sintiendo una profunda carga en su corazón, se retiró a un lugar apartado para buscar la dirección del Señor. Al caer la tarde, cuando el brillo del sol comenzaba a desvanecerse, una nube se formó sobre él, y en medio de ese silencio santo, la voz del Altísimo resonó: «Ageo, levántate y habla a mi pueblo. La obra que emprenderán no es solo para ellos, sino para la gloria de mi nombre». Con cada palabra grabada en su corazón, Ageo se levantó, y al regresar entre la multitud, su rostro resplandecía con un propósito renovado. «Escuchad, oh pueblo de Judá», exclamó con voz potente. «No solo estáis llamados a edificar un templo de piedra, también estáis llamados a ser el pueblo que portará la luz ante las naciones». Así dice el Señor: «He aquí, yo estoy por alzar mi mano sobre las naciones, y mis maravillas serán vistas entre ellas». El pueblo sintió una profunda reverberación en sus corazones al escuchar las nuevas promesas del profeta. En ese instante, el recuerdo de las antiguas promesas se encendió en ellos. Era la promesa de un Mesías que habría de venir, el Salvador que traería justicia y paz a Israel. Algunos entre la multitud comenzaron a murmurar, preguntándose: ¿cómo será esto? ¿En qué tiempo se manifestará su gloria? Esto es solo el principio, continúa Ageo, su voz aún más fuerte. Así como florecen las flores en la primavera, también florecerá el corazón de este pueblo. Esperad,
porque en el tiempo marcado, aquellos que son considerados desechables serán la piedra angular de su gloria. Las palabras cortaban el aire como cuchillos, pero provocaban una chispa de esperanza en cada oyente. Zorobabel, en medio de este clamor, miró hacia los cielos. Con un deseo ferviente encendido en su interior, pidió la ayuda del pueblo. Unámonos, que cada uno traiga su talento y esfuerzo, ya que no se trata solo de un templo, sino de ser parte del plan eterno que el Señor tiene para nosotros. La reconstrucción de este templo es un símbolo de nuestra restauración, y podemos ser el pueblo restaurado que dará testimonio de la fidelidad de Dios. A medida que los corazones se unían en oración, el espíritu de unidad era palpado en el aire. Algunos comenzaron a alegrarse y a dar pasos al frente, dispuestos a ofrecer su tiempo y recursos, mientras otros dividían lo poco que tenían. La generosidad brilló en medio de la necesidad, y nuevos vítores surgieron entre los fieles. Sin embargo, mientras el pueblo se disponía a actuar, el enemigo aguardaba en las sombras, formando planes de confusión y desánimo. En lo profundo de los corazones de muchos aún anidaba el temor de repetir los fracasos del pasado. Pero Ageo, infiltrado en su visión profética, advertía sobre esta oscuridad, llamando a la vigilancia. No desmayéis ante la oposición, porque el Señor de los ejércitos está con nosotros. Mirad hacia lo alto, ahí está vuestra ayuda. Así el ciclo de fe y resistencia comenzaba a tomar forma, y en cada acción, en cada susurro de aliento, el pueblo sentía la sagrada promesa que se tejía en sus corazones. El plan de Dios para su liberación iba más allá de la simple reconstrucción. Este era un momento de transformación divina. A medida que la noche caía, un silencio reverente se apoderó del campamento. La zambra de promesas cumplidas y esperanzas anticipadas resonaban entre ellos. Mientras tanto, en el horizonte, las estrellas brillaban con un brillo sobrenatural, reflejando el misterio de la redención aún por venir. Pero, ¿qué es lo que el Señor ha planeado? ¿Qué otras maravillas están por venir? Se preguntaban entre susurros. Y así, mientras Ageo oraba con fervor, una nueva revelación se gestaba en lo profundo del corazón de Dios, esperando su tiempo para ser desvelada. Una revelación que marcaría no solo a Judá, sino a todas las naciones. La historia apenas comenzaba a desplegar su propósito. Y sucedió que, al amanecer del día siguiente, los habitantes de Judá se congregaron en el lugar de reunión, con el corazón inflamado por las palabras de Ageo. La atmósfera estaba cargada de expectación, como el aire antes de una tormenta. El líder Zorobabel se erguía en medio de la multitud, su semblante irradiaba determinación. Él sabía que las palabras del profeta eran parte de un designio mayor. «Escuchad, pueblo de Dios», comenzó Zorobabel, su voz resonando con autoridad. «Hoy es un día señalado. El tiempo de nuestra restauración ha llegado. No solo edificaremos un templo, sino que seremos el reflejo de su gloria ante todas las naciones. El Señor nos ha prometido su presencia». El pueblo asentía, y algunos levantaban sus manos, mientras otros proferían oraciones de agradecimiento. Sin embargo, el eco de dudas alimentadas por el miedo aún acechaba en el corazón de muchos. ¿Por qué ellos, un pueblo desolado y abatido, serían los portadores de esta gloria? En medio de esa incertidumbre, Ageo subió nuevamente a un lugar alto, su mirada fija en el horizonte. Sentía que el viento traía consigo un mensaje de cielos lejanos. Antes de que pudiera hablar, la voz del Señor volvió a oírse con claridad en su espíritu. Ageo, proclama al pueblo que la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera, y en este lugar yo daré paz. Escuchad con atención, exclamó Ageo, mientras el miedo y la confusión comenzaban a disiparse. Así dice el Señor de los ejércitos: aún una vez, en un momento, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa.
A medida que Ageo pronunciaba estas palabras, un profundo silencio se apoderó de la multitud. Las promesas volvieron a resonar en sus corazones, mientras una luz sobrenatural comenzaba a brillar sobre ellos. ¿Quién sería este deseado de las naciones? ¿Cómo se manifestaría en sus vidas? En medio de la revelación, algunos comenzaron a recibir visiones de un futuro prometedor. Una imagen bendita de reconciliación y redención comenzaba a formarse en sus corazones. El zumbido de la expectativa creció. Algunos sintieron que en su interior despertaba una llama. «Debemos prepararnos, debemos ser dignos de su gloria», murmuraban. Aún así, la oscuridad no había desistido. En los rincones de la ciudad, los adversarios al acecho se reunían. Sus rostros sombríos se llenaban de malicia, esperando el momento propicio para sembrar cizaña entre el pueblo. Un anciano se acercó a Ageo con ojos llenos de preocupación. «Propósito tan grande puede salir de estos despojos. ¿Qué harán las naciones cuando vean nuestra debilidad?» «No tengáis miedo», replicó el profeta con un fervor infundido. «El Señor ha decidido usar lo débil para avergonzar a lo fuerte, y lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Su justicia va más allá de lo visible. Confiad en la obra que Él está llevando a cabo en nosotros». Esa reflexión se introdujo en los corazones de muchos, y comenzaron a gritar, «Amén». El fuego de la fe se avivó, creando un fervor de unidad que había estado ausente por demasiado tiempo. El día se encamina hacia su final, y una calma resonante descendió sobre el campamento, mientras las estrellas volvían a brillar intensamente. Ageo, en su interior, sentía que algo inminente estaba por suceder. Sabía que la revelación divina aún no había terminado. Pero, ¿cuál será el próximo signo de esta gloria? ¿O cuál será el alcance de nuestra misión?, se cuestionaban algunos en sus corazones. En lo profundo de la noche, cuando la desconfianza comenzaba a desvanecerse, Ageo postró su rostro ante el Señor, esperando respuestas. En ese instante, la respuesta llegó clara como el canto de una alondra. Pronto, el tiempo será cumplido, y en un lugar desconocido nacerá el verdadero templo, uno que no será construido por manos humanas, sino por el Espíritu Eterno. El mundo entero verá su luz, y a través de él la paz será restaurada. Así, en ese susurro sagrado, comenzó a formarse un nuevo anhelo en el corazón de Ageo. Aquella revelación provocó un profundo silencio en su ser, un llamado no solo a la reconstrucción física, sino a un despertar espiritual que cambiaría el destino de las naciones. La historia apenas había comenzado, pero el diseño de Dios iba más allá de sus expectativas. Y aconteció que, al llegar la noche, un manto de sueños e inquietudes cubría a los habitantes de Judá. Ageo, profundamente conmovido por la revelación recibida, se retiró a un lugar solitario. Allí, en la penumbra, se puso de rodillas ante el Señor, buscando claridad para guiar a su pueblo en este nuevo amanecer. «Señor de los ejércitos, tú conoces nuestros corazones», suplicaba Ageo en su oración. «Nos sentimos débiles y vacíos, a merced de nuestros enemigos. ¿Cómo podremos llevar a cabo esta labor monumental? ¿Cómo seremos el reflejo de tu gloria si nuestras manos son incapaces de levantar siquiera un ladrillo?» Mientras su voz resonaba en la oscuridad, una luz resplandeciente lo envolvió. Era como si el mismo cielo descendiera para abrazar su alma, y así la respuesta del Señor llegó como un torrente de agua fresca en medio de la sequedad del desierto. «No por poder, ni por fuerza, sino por mi espíritu», declaró el Señor, reavivando el fuego de la esperanza en el corazón del profeta. Esa misma noche, mientras Ageo comenzaba a vislumbrar el plan soberano de Dios, un par de ancianos se reunían en un rincón de la ciudad. Su conversación estaba impregnada de dudas y susurros de desesperanza. ¿Por qué desean los líderes reconstruir el templo?, cuestionó uno, sujetando su barbilla con inquietud. «Las ruinas nos han recordado nuestras transgresiones, y no somos dignos de volver a erigir un lugar tan sagrado. La gloria de la antigua casa era monumental, pero ¿qué habría de compararse con nuestra fragilidad actual?». El otro anciano, de mirada sabia, respondió con dulzura: «Hermano, los tiempos de Dios no son como los nuestros. La desolación puede haber sembrado en nosotros un sentimiento de impotencia,
Pero a través de esta reconstrucción, Él traerá un testimonio de su fidelidad. ¿No recordamos las promesas a nuestros antepasados? Así, una corriente de reflexión fluyó entre ellos, despertando un nuevo sentido de propósito. Se dieron cuenta que, en su debilidad, la grandeza de Dios brillaría con más intensidad. Fue un momento de revelación, donde la fe, aunque tenue, comenzó a renacer. Mientras tanto, Ageo comenzó a comprender que su misión trascendía la simple construcción de piedras. Él era un puente hacia algo más profundo. «Padre, hazme un instrumento de tu paz», clamó, su voz quebrantándose bajo el peso de su deseo por ver la gloria de Dios manifestada. Entonces el profeta se levantó con resolución. Una certeza divina comenzó a latir en su pecho. El deseado de las naciones no solo vendrá a ser visto, sino que será la encarnación de la esperanza en nuestra tierra. Las palabras se volcaban en su mente como rabales vibrantes. El pueblo debía prepararse no solo para edificar un templo, sino para recibir la presencia del propio Mesías. Con cada amanecer, el eco de las voces en Judá se intensificaba. Las gentes sentían un llamado profundo y resonante en sus corazones. La reconstrucción del templo estaba empezando a ser entendida no solo como un acto ritual, sino como un símbolo de su anhelo de reconciliación y redención. Ageo, sintiendo la necesidad de compartir su visión, convocó a Zorobabel y los líderes del pueblo. «El Señor me ha revelado algo que cambiará no solo nuestras vidas, sino la historia de toda la humanidad», exclamó con fervor. «El templo que construiremos será un símbolo de esperanza, donde no solo morará su gloria, sino que será el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo». Mientras sus palabras se dispersaban con el viento, los habitantes de Judá, ahora con corazones incandescentes, sabían que el destino de las naciones dependía de su respuesta. En ese momento, el cielo parecía abrirse, y una luz brillante caía sobre ellos, susurrando secretos de redención. Antes de concluir su encuentro, la voz del Señor resonó en el espíritu de Ageo una vez más. «¿Estás listo para ver mi plan soberano desplegarse en tus días a través del manto de lo imposible? Porque las cosas maravillosas están por suceder. Aquel que traerá la paz es muy cercano». En aquel instante, un profundo misterio emanó en el corazón de Ageo. El verdadero propósito de su misión apenas comenzaba a desplegarse. ¿Qué maravillas traería el deseado de las naciones en la historia del pueblo querido por Dios? La expectativa se elevaba, mientras Judá entraba en un nuevo capítulo de su caminar con el Creador, aguardando la manifestación completa de su gloria. En los días que siguieron a la revelación divina, el fervor en Judá creció como una fogata que se aviva en la noche. Las voces de esperanza comenzaron a resonar entre los hombres y mujeres de la tierra en ruinas, todos anhelando reparar la relación quebrantada con su Dios. Ageo, lleno del Espíritu del Señor, andaba entre ellos, su corazón latiendo con la promesa de la reconstrucción. Un día, mientras estaba en el centro del pueblo, Ageo notó el rostro preocupado de Zorobabel, quien miraba hacia el horizonte, perdido en su... ¿Qué maravillas traería el deseado de las naciones en la historia del pueblo querido por Dios? La expectativa se elevaba, mientras Judá entraba en un nuevo capítulo de su caminar con el Creador, aguardando la manifestación completa de su gloria. En los días que siguieron a la revelación divina, el fervor en Judá creció como una fogata que se aviva en la noche. Las voces de esperanza comenzaron a resonar entre los hombres y mujeres de la tierra en ruinas, todos anhelando reparar la relación quebrantada con su Dios. Ageo, lleno del Espíritu del Señor, andaba entre ellos, su corazón latiendo con la promesa de la reconstrucción. Un día, mientras estaba en el centro del pueblo, Ageo notó el rostro preocupado de Zorobabel, quien miraba hacia el horizonte, perdido en sus pensamientos. Se acercó a él y le dijo: «¿Qué inquieta tu corazón, hijo de Salatiel? La mano de Dios es sobre nosotros». Zorobabel suspiró, y su voz tembló con el peso de la responsabilidad. «Ageo, el pueblo es reacio. Muchos se aferran a su desesperanza, a pesar de tus palabras. Temen que lo que construiremos nunca se asemejará a lo que fue. ¿Cómo podemos transformar el desánimo en fe?» Ageo, sintiendo la profundización del desafío, miró hacia la vasta desolación de la ciudad. «El Señor ha prometido estar con nosotros. Alrededor de este templo celebramos la fidelidad de su pacto.
no será por la magnificencia de las piedras, sino por la grandeza de su presencia en medio de nosotros, que veremos la gloria derramada. Su propósito se cumplirá, y Él nos sostendrá. Mientras hablaban, un grupo de jóvenes se acercó, su mirada llena de emoción y determinación. «Profeta», dijo uno, «¿podemos ser parte de la reconstrucción? Queremos ser las manos que labren la tierra y levanten las piedras. ¿Qué podemos hacer para ayudar?» El corazón de Ageo se llenó de gratitud al ver el fuego de la esperanza avivarse. «Sí, vengan, trabajemos juntos. Este es el tiempo designado por el Altísimo. Él levantará a su pueblo de la tristeza a la alegría. Cada ladrillo levantado será un acto de fe. No solo edificarán un templo, sino un testimonio de que donde hay una comunidad unida en espíritu, allí está Dios en medio de ellos». Mientras la noticia de la iniciativa de reconstrucción se extendía por el pueblo, los corazones comenzaron a ser tocados. Juana, una viuda que había perdido la esperanza, exclamó: «Yo también contribuiré, que cada piedra que levante sea un símbolo de mi confianza en el Señor». Otros la siguieron, y pronto cada uno se unió a la causa, la chispa de una nueva ilusión iluminando sus ojos. A medida que Ageo dirigía a su pueblo en el trabajo, las manos se unieron en labores de amor. Se vivía un profundo sentido de propósito, mientras el deseo por revivir la casa del Señor se convertía en una búsqueda colectiva de redención. Sin embargo, en su andar, el profeta sentía una sombra sobre el camino, un recordatorio de los enemigos que acechaban en los bordes de su tierra. Una noche, mientras el alba se asomaba, Ageo se retiró a su lugar de oración. La voz del Señor lo confrontó nuevamente. «Ageo, debes advertir a este pueblo, sale de su letargo. No solo he llamado a la reconstrucción del templo, sino que también deseo hacer un nuevo pacto con ellos. Un pacto que cambiará sus corazones y les dará una nueva perspectiva, una nueva vida». «¿Qué significa esto, Señor?», preguntó Ageo con su alma temblando ante la magnitud de la revelación. «El deseado de las naciones, aquel que vendrá, los transformará. Será más que un templo de piedra, será un templo vivo en sus corazones. El sacrificio perfecto se ofrecerá, y a través de él, todas las naciones conocerán mi amor. Pero antes, deben preparar el camino, su corazón y su voluntad para lo que ha de venir». Un estremecimiento recorrió a Ageo. El plan soberano de Dios seguía revelándose como un río de vida. La expectativa era palpable. ¿Cómo podría el pueblo preparar su corazón para recibir tal don? Así, la misión se tornaba más profunda y anhelante. Se necesitaba más que ladrillos. Se requería un cambio genuino en el corazón del pueblo. El eco de una nueva pregunta resonó. ¿Estarían listos para lo que el Señor estaba a punto de hacer en medio de ellos? La gloria de Dios estaba a las puertas, y la obra de la reconstrucción se convirtió en un simbolismo de una redención inminente. El día se acercaba en que cada corazón encontraría su lugar en el templo eterno de Dios. A medida que el sol se alzaba en el horizonte, un nuevo día comenzaba a brillar sobre Judá. Los habitantes se movían con un propósito renovado. Sus corazones ardían con el anhelo de edificar no solo un templo, sino también un camino hacia la redención. Ageo, sintiendo la urgencia del mensaje divino, convocó a la gente a reunirse en la plaza central. «Escuchad, pueblo de Judá», proclamó con voz firme, resplandeciendo de pasión. «El Señor nos ha llamado a ser más que constructores de piedra. Estamos destinados a ser portadores de su gloria, un reflejo de su luz en medio de las naciones. ¿Acaso no ha prometido que habitará entre nosotros si buscamos su rostro?» La multitud, al escuchar esas palabras, sintió que un nuevo fervor comenzaba a palpitar en sus corazones. Sabían que cada ladrillo que levantaran era un símbolo de su fe y determinación. La construcción del templo físico era importante, pero la transformación espiritual lo era aún más. Con cada acción, se preparaban para recibir las promesas que el Señor había hecho a sus elegidos.
Mientras algunos comenzaban a trabajar en los cimientos, Ageo subió a un lugar elevado para tener una mejor vista de la multitud. Cada rostro reflejaba una mezcla de emociones: esperanza, duda, anhelo. Había quienes aún se aferraban a la memoria del antiguo templo y sentían que las comparaciones con el pasado eran una carga demasiado pesada. Pero también había muchos que comprendían que el verdadero templo viviría en sus corazones. Un joven entre la multitud, llamado Elí, alzó la mano. «Profeta, ¿realmente podemos esperar que este templo sea tan glorioso como el de antaño? Veo la desolación a nuestro alrededor, y me pregunto si será suficiente para cambiar lo que hemos perdido». «Ah, Elí», contestó Ageo, «escucha lo que dice el Señor. La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera». Ageo 2:9. No se trata solo de piedras y oro. La verdadera gloria reside en la presencia de Dios entre nosotros. Él está haciendo algo nuevo. Debemos estar listos para lo que está por venir. El eco de las palabras del profeta resonó entre la multitud, y la fe comenzó a avivarse. Las manos se alzaban y los corazones latían con una expectativa expectante. Sin embargo, en las sombras que rodeaban la ciudad, los enemigos acechaban, buscando desanimar y socavar la obra que iban a realizar. En los días que siguieron, mientras el templo comenzaba a cobrar forma, Ageo sintió la resistencia del enemigo, así que se retiró a orar, clamando al Señor por protección y valentía. «Señor, ¿cómo enfrentaremos a aquellos que buscan desalentarnos? ¿Cómo podremos construir bajo la amenaza de ataque?» La respuesta del Señor fue clara y poderosa. «No temáis, porque estoy con vosotros. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo combatiré por ustedes. Vuestra salvación se manifestará de maneras que no podrían imaginar. Yo haré temblar la tierra, y haré que los corazones de las naciones sean conmovidos». Sofonías 3:17. Revitalizado, Ageo regresó al pueblo. «El Señor ha prometido que luchará por nosotros», proclamó. «Ahora es el momento de unirnos en esta obra. La reconstrucción del templo es un símbolo de lo que Él desea hacer en nuestros corazones. Juntos, levantemos nuestras manos y construyamos, pues su presencia morará en medio de nosotros». Los corazones de la multitud ardieron con un fuego renovado. Con manos unidas, sus corazones se unieron en un clamor de adoración, resonando en sus labios mientras alzaban sus voces al cielo. Sin embargo, en la mente de Ageo, una pregunta seguía retumbando: ¿cómo se manifestará el deseado de las naciones? El tiempo pasó, y la construcción avanzaba, pero a medida que se fortalecía la fe en el pueblo, también crecían las dudas y temores. Algunos murmuraban en secreto sobre la posibilidad de otra devastación, mientras que otros se aferraban a la esperanza de la gloria venidera. «Silencio», vociferó Ageo en una reunión. «¿No es así que nuestro Dios ha hecho maravillas en el pasado? ¿No liberó a nuestros antepasados de la esclavitud en Egipto? Él hará lo mismo con nosotros. Este templo será un lugar de encuentro, no solo para nosotros, sino para los pueblos de la tierra. Muchos vendrán a buscar su rostro». Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los montes, el profeta sintió un suave susurro en su espíritu. Un nuevo mensaje aguardaba ser compartido, una revelación aún mayor sobre el propósito que Dios había establecido. Se acercó al centro de la plaza, atrayendo la atención de todos. «Así dice el Señor de los ejércitos: yo os prometo que en este lugar no solo habitaré, sino que traeré un pacto nuevo. Me prepararé para habitar entre vosotros, y serán mi pueblo». Ezequiel 37:27. Una nueva era se avecina, aquel que traerá el cumplimiento de todas las promesas, el Rey que perdonará y restaurará. Los murmuros de expectación se convirtieron en gritos de júbilo. La obra no era únicamente la edificación de un templo, sino la construcción de un nuevo pacto de esperanza. El deseado de las naciones estaba cerca, sus corazones latían en anticipación. Aquello que Dios estaba preparando era más grande de lo que podían comprender. Así, la historia de Judá se entrelazaba con un plan divino mucho más allá de la reconstrucción física. Esta era una era de transformación espiritual, donde cada milagro comenzaría en el interior. Y mientras esperaban, cada uno podría responder a la pregunta: ¿qué más nos revelará el Señor? ¿Qué maravillas están por venir en tu caminar? La expectativa de un nuevo amanecer llenaba el aire, y el pueblo se preparaba para recibir la gloria de lo que estaba al llegar.
dejando claro que el verdadero plan de Dios aún estaba en proceso, listo para manifestarse en toda su plenitud.